días, tardes, noches o el momento en el que nos estés escuchando. Bienvenidos al primer capítulo de LifeWire. Hoy tendremos a nuestro primer invitado especial, el ingeniero Diego Calderón, que nos acompañará en una amena charla. Continuemos. Bienvenido, ingeniero. Un gusto tenerlo aquí con nosotros. Vamos a empezar con unas pequeñas preguntas que tenemos para hacerle y ya vamos a ir haciendo una conversación. ¿Cuál fue el mayor reto a lo largo de su carrera? Bueno, se refiere a mi carrera profesional. Exactamente. Probablemente el reto más grande que tuve fue, junto con mi empresa, de ver la manera de financiar un proyecto para el cual no teníamos suficiente capital. Creo que es un reto que la mayor parte de los empresarios en algún momento tienen que afrontar. Y bueno, lo único bueno que tengo para decir de esto es de que sigo acá. ¿Sí? Es decir, pudimos en realidad sobrepasar ese reto, pero fue muy difícil. Bueno, teniendo el tema de la empresa ya en la mesa, más que todo abrir una empresa en Bolivia, ¿cuáles son las mayores trabas que hay en lo que es sacarla? Por ejemplo, crear el NIF. Yo considero que no es tan complicado. Digamos que todo el papeleo no es tan difícil. El problema puede ser cuando son empresas pequeñas, como en nuestro caso, y teníamos que hacer seguimiento a muchas cosas. Entonces, no teníamos realmente conocimiento sobre la cultura tributaria del país y tuvimos que aprender a las malas. Por ejemplo, olvidarnos alguna vez, al comienzo, particularmente cuando recién empezamos, a olvidarnos una fecha de plazo máximo para la presentación de un formulario, por ejemplo. Entonces ahí yo me acompañé de una multa y a fin de año teníamos poco tiempo para hacer el balance del año correspondiente. Estábamos como que muy pisados porque no teníamos esa idea de que esto requería tiempo. Entonces creo que ese es el principal reto. Más allá de eso no creo que sea realmente complicado. Claro. ¿Y alguna vez le tocó trabajar y estudiar al mismo tiempo? ¿Cuáles fueron las complicaciones de eso, si es que fue? Nunca trabajé de forma formal mientras yo estudiaba, pero sí tuve mi primera experiencia laboral mientras estaba en la universidad. Pedí permiso una semana y completé el trabajo, entonces no fue algo como que muy simultáneo, como que puse en pausa una semana la universidad, tomé todos los recaudos que correspondían y realicé el trabajo en una semana y volví a la universidad. Era como salir de la realidad un poco y volver. Pero sí estoy seguro de que debe ser un reto bastante grande porque la universidad toma muchísimo tiempo y el trabajo evidentemente también. Pero no sé. Personalmente no lo sé. Durante lo que ha sido la carrera, ¿cómo o por qué, o en qué momento siente que fue en el que escogió el área en el que iba a trabajar o en el que está actualmente trabajando? Dentro de las ramas de mecatrónica. Claro. Creo que eso de alguna forma se da bastante naturalmente en los estudiantes. En mi caso, por ejemplo, yo conocí a algunas personas, cuando todavía era estudiante, que se dedicaban a la parte mecánica, específicamente, ni siquiera necesariamente de mecatrónica, sino de la parte mecánica. Y en ese momento la carrera tenía un enfoque mucho más hacia la parte electrónica, algo de control y software, entonces me pareció muy interesante, me parecía algo diferente y a pesar de que tenía los conocimientos básicos, pensaba que no podía ejercer, digamos, en ese lado porque no tenía toda la información. Entonces empecé a hablar con estas personas, me empezó a gustar, hicimos algunos lazos muy fuertes con unas empresas de acá y con empresas del extranjero que se dedicaban a la parte mecánica y se dio. Y puedo contar, digamos, que muchos de mis colegas han sufrido, digamos, el mismo instante en el que se han dado cuenta de que se iban a dedicar, pero es muy natural. Se da y se da. No necesariamente elige, simplemente se va caminando y este río lo va llevando. ¿Y qué sería lo que les aconsejaría a las personas que están pensando, digamos, hacer su pasantía, que están ya empezando, digamos, la carrera o a mitad de la carrera? ¿En qué momento es la mejor? Si están empezando, yo lo que les diría es que se animen realmente a meterle fuerte porque es una carrera que más allá de ser, por ejemplo, mecatrónica, tiene un montón de cosas adentro. Entonces yo conozco personas que están trabajando como yo en la parte mecánica, algunos que están trabajando en la parte eléctrica o electrónica o en diseño de software. Por ejemplo, yo he tenido estudiantes que actualmente trabajan todo de sistemas, ¿no? Entonces eso significa, y en instituciones importantes, eso significa que ellos han tenido la capacidad de, por así decirlo, pelearse con estudiantes egresados y titulados
del área informática y han podido ganar esos puestos. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer y cuando uno empieza realmente se deja llevar. Al que ya está un poco más adelante y quiere hacer sus pasantías, pues que busque una empresa. Creo que ese es el mayor reto, ¿no? Cuando uno es todavía estudiante tiene miedo de acercarse a las empresas, pero creo que es bastante natural. En realidad a las empresas les sirven los pasantes, porque se pueden realizar proyectos pequeños o de colaboración en realidad con ayuda del pasante y muchas empresas están dispuestas a tomarlas. Entonces que no tengan miedo de ir y preguntar, de tocar la puerta. No espero que les paguen muy bien, eso es cierto. El pasante no necesariamente cobra mucho o cobra, pero sí aprende. Y al fin de cuentas es para eso que se hacen las 200 horas de pasantía. Es bueno saber eso. Dentro de lo que ha sido la carrera, ¿cuál ha sido como su momento más satisfactorio? ¿De estudiante? Claro. Como estudiante. Como estudiante, a ver, en mi caso, por ejemplo, yo estudiaba otra carrera antes y no la terminé. La verdad es de que no tenía una motivación para terminarla y cuando hice mi cambio a la carrera de ingeniería mecatrónica acá en la universidad, le puse muchas ganas, ¿no? Entonces realmente creo que el punto, digamos, más en el cual me sentí más realizado como estudiante de la carrera fue cuando tuve la primera de las becas que tuve por excelencia académica. Y eso, para los que están en la universidad, saben que es un logro bastante complicado, tener el mejor promedio de toda la carrera durante un semestre. Entonces yo tuve varias becas, específicamente 2 a lo largo de mi trayectoria como estudiante y creo que eso fue muy satisfactorio para mí. Y obviamente para mis papás, que son los que pagaban la universidad, ¿no? ¿Y qué consejo le daría a las personas que están así en el vaivén de ver qué carrera elegir y demás cosas? Acabo de contar que yo me cambié de carrera, así que probablemente mi consejo no sea el más adecuado, pero pensándolo en retrospectiva, creo que sí vale la pena tomarse un poco de tiempo quizás para decidir, ¿no? Probablemente, por ejemplo, unos 6 meses, no me refiero a no hacer nada durante 6 meses, sino tener una idea básica y por ejemplo, ingresar a una carrera, porque la mayor parte de las carreras de determinada área van a seguir las mismas asignaturas básicas. Entonces, tomarse el tiempo realmente para averiguar qué es lo que hace la carrera, porque algo que por ejemplo, no me gustó en la anterior carrera que yo tenía y era recién salido del colegio, ¿no? Yo no tenía una idea de qué estudiar, literalmente ingresé a esa carrera porque vi el pensum y no tenía la asignatura de química. O sea, yo no me gustaba la química y dije, bueno, esto es, ¿no? Entonces es un criterio poco inteligente, creo yo, para elegir una carrera. Pero cuando ya hice mi cambio tuve que pensar que lo más seguro era que termine viviendo de lo que haga en esta carrera. Entonces quería saber qué es lo que se hacía. Y más bien los primeros semestres los docentes se encargaron de explicarnos bien qué es lo que se hacía en esta carrera. Esto es lo que vas a hacer, esto no vas a hacer y bueno, estas son las áreas. Entonces había, creo, mucha información y eso fue lo que me motivó también a seguir en esta carrera, ¿no? Entonces ese sería mi consejo, que averigüen bien, que te tomen un tiempito, pero que averigüen bien qué es lo que van a hacer, porque sin ánimos de ser muy fatalista, esto lo van a hacer por muchos años, ¿no? Y si a uno no le gusta, realmente nadie quiere sufrir en el trabajo, digamos, ¿no? Entonces todos quieren estar felices en su trabajo, hacer cosas que sean interesantes, que sean divertidas probablemente, y obviamente todos encontramos diversión en diferentes cosas. Entonces hay que ver, pero creo que por ahí va. Dentro de lo que es ser docente, ya dejando de lado el trabajo como tal, ¿qué es lo que agrada y desagrada más que todo de los estudiantes? Ok. Consejos más que todos para los que están bien. Personalmente creo que no tengo como que algo particular que me agrade, digamos, de los estudiantes. Porque creo que un estudiante universitario tiene que ser bastante, por así decirlo, independiente, ¿no? Entonces bueno, lo que pienso es que los estudiantes llegan al aula, tienen que expresar, en todo caso, ese sería un rasgo que a mí sí me interesaría, que me parece importante, que un estudiante
exprese durante las clases cuáles son sus dudas. Por ejemplo, esto es algo que constantemente lucho con todos mis paralelos durante todos los años que he tenido que dar cátedra, de preguntarles a los estudiantes si tienen dudas y encontrarme con grupos que no quieren preguntar cosas, pero sí dudan. Creo que eso es un poco frustrante, para ser sincero, ¿no? Pero no es algo que particularmente me desagrade. Lo que sí probablemente sea un poco, que me aleja, digamos, un poco de los estudiantes es cuando tengo algún enfrentamiento de alguna forma con alguno. Que no es algo muy usual, pero así, más o menos para que lo entiendan, es cuando, no sé, me invento una situación, tenemos un examen y una respuesta de una determinada pregunta es verdadero y el estudiante contesta falso, por así decirlo, ¿no? Entonces yo les explico o les doy la información para que vean por qué la respuesta que han colocado es falsa o verdadera o, bueno, correcta o incorrecta, pero hay estudiantes que quieren a toda costa hacerme entender que su respuesta, a pesar de que está mal, vale algo. Creo que eso es particularmente muy molesto. Y yo siempre lo llamo esto rascar puntos, ¿no? Es como que no les alcanza, pero quieren rascar, quieren un punto por el procedimiento. No, he puesto bien mi nombre, quiero medio punto. Y eso no va a pasar, porque la vida en realidad no funciona así. Nadie les va a dar nada por poner su nombre o por hacer bien la mitad de su trabajo, ¿no? Entonces, ustedes tienen que hacer todo bien o no hacerlo. Y bueno, ese sí sería algo que me aleja un poco, digamos, de llevarme bien, creo yo, con algún estudiante. Prefiero, la verdad, los estudiantes que saben que han hecho mal, por ejemplo, y bueno, tratan de mejorar, que es algo bien interesante también. Estudiantes que en un primer parcial o en una primera instancia, por ejemplo, han tenido no el mejor de los desempeños, pero realmente han sido capaces de mejorar, y parece un poco común eso, pero no lo es. La mayor parte quiere hacerlo, pero pocos realmente lo logran. ¿Y cómo logró sobrellevar las clases virtuales, Inge? Porque yo creo que todo el mundo se quedaba callado cuando preguntaban, ¿tienen alguna duda? Y se quedaban ahí. Sí, eso es cierto. Pero el tema de las clases virtuales, a ver, yo hice una maestría y esta maestría la hice en un entorno virtual. Entonces tenía una idea de lo que iba a esperar, digamos. Pero cuando empezamos con las clases virtuales, y esto fue durante los conflictos sociales del 2019, que tuvimos un par de semanas en las cuales teníamos clases virtuales, la verdad es de que lo tomamos bastante bien, creo, porque todo el mundo participaba y recién nos estábamos acostumbrando. No teníamos en sí una plataforma como universidad, pero acá en Mecatrónica nosotros ya trabajábamos, por ejemplo, con Canvas y hacíamos reuniones a través de... en este momento no me acuerdo. No, en mi caso yo lo hacía a través de Canvas, que tiene un sistema para trabajar sesiones virtuales. Ya cuando sucedió lo del 2020 fue igual. Creo que la respuesta fue bastante positiva porque los grupos con los que yo tenía clases eran muy participativos cuando empezamos. Pero eso sí tengo o sea, para ser sincero, fue cambiando a lo largo de los semestres. Creo que al comienzo los estudiantes incluso se sentían un poco emocionados quizá voy a tener una clase virtual, ¿no? Y era algo nuevo de cierta forma para ellos. También tenían un poco más de libertad. Yo estoy seguro que más de uno ha dado clases o ha tomado clases en pijama o en su cama, ¿no? Pero con el tiempo se ha vuelto como que la normalidad para ellos y pienso que han disminuido, digamos, el nivel de atención. Es muy difícil hacer clases virtuales que sean realmente participativas. Se puede preguntar, se puede hacer absolutamente todo, pero cuando el estudiante ya no quiere, digamos, participar, no se puede hacer mucho. Más bien que no he llegado, creo, a ese punto en el que realmente nadie diga nada jamás y la clase sea como un video, digamos, de mí hablando durante hora y media, digamos. Creo por lo menos no haber llegado a eso, pero probablemente en el tiempo sí hubiese cambiado un poco más la dinámica hacia ese lado, pero no se puede saber. En todo caso, considera que el área virtual o una enseñanza virtual no es del todo apta. No, más bien yo creo que es muy aconsejable, pero a nosotros sí nos ha fallado un poco por el tema de los laboratorios en todo caso. Porque, a ver, el primer semestre que nosotros tuvimos de educación virtual, hay que recordar, ¿no? En 2020 dijimos, bueno, van a ser unas 2 semanas y después volvemos a clases. Entonces yo congelé ahí mis laboratorios. Y me acuerdo que incluso salí del laboratorio de neumática, entregué los equipos y nos dijeron, ¿no?, que ya no íbamos a volver. Entonces,
bueno, nos vemos en 2 semanas, ¿sí? Pero han sido 2 años. Ahora, la oportunidad que nos ha dado, por lo menos a mí, que yo percibí de esa forma, era de tratar de cambiar, porque como docente uno empieza a repetir cada semestre las mismas cosas y eso cansa bastante. Entonces los estudiantes lo escuchan una vez, ¿no? Pero el docente, por ejemplo en mi caso, yo dicto 12 veces algún curso, entonces ya lo he hecho 12 veces. Entonces es muy tedioso y cada semestre trato de cambiar algunas cosas, pero con la virtualidad dije, bueno, tengo una oportunidad de cambiar las cosas y lo hice. Desarrollé otra vez de cero, digamos, todas mis asignaturas, que eran 2 en el momento, y por eso yo considero de que no hubo una afectación, digamos, en la calidad, no hubo, desde mi percepción. Más bien hubo un cambio, pero la idea no era tratar de igualar las clases virtuales, sino hacer algo diferente. En nuestro caso, repito, hemos tenido el tema de los laboratorios, y eso creo que sí queda como que pendiente, porque a pesar de que se haya podido dictar bien la teoría y que he visto que los estudiantes han hecho y han trabajado, por ejemplo, con simulaciones o con proyectos en esos semestres, lo correcto para mí es retomar algunos laboratorios y talleres con esas personas. No hemos hablado, de hecho, con dirección para hacer algunas actividades, pero queremos que se normalice un poco más, creo yo, la situación y, digamos, ir en retrospectiva, ¿no? A esos estudiantes que les ha faltado solamente la parte de taller, por ejemplo, que tengan la oportunidad de hacerlo, porque ya conocen la teoría, entonces que vengan y que hagan alguna práctica. En el caso específico, por ejemplo, de la parte de programación de máquinas, herramienta, ellos han hecho, y el simulador es muy fiable en cuanto a cómo se programa una máquina y cuál va a ser el resultado final, pero con esos mismos programas que ya han realizado podemos hacer una pequeña práctica antes y traerlos para que vean realmente cómo se corta el material, el metal dentro de la máquina, que creo que es importante que se pueda ver, ¿no? Porque la primera vez que yo vi, por ejemplo, el metal así siendo cortado me pareció fantástico, porque yo no me imaginaba algo así, no que se podía fabricar una pieza de esa forma, pero eso me motivó, digamos, a estudiar un poco más hacia ese lado. Y creo que los podría motivar también el ver en la vida real lo que les ha faltado en las clases virtuales, pero no creo que haya habido un bajón de la calidad, de ningún lado. Es más que todo es la experiencia. Claro, les ha faltado quizás un poco de experiencia práctica, ¿no? Agarrar las cosas, sentirlas y reaccionar a cómo estas funcionan, pero no creo que eso afecte, digamos, en gran medida la experiencia que tienen hasta el momento. Entonces sí falta, pero no creo que esté mal lo que se ha hecho. Y con respecto a ser docente, Inge, ¿cómo se animó usted a ser docente? Porque es algo bastante especial, digamos. Sí, en realidad creo que ya después de tantos años considero de que se tiene que tener un nivel o una vocación, digamos, para esto. Cuando yo salí de la universidad, de hecho, no tenía la idea de ser docente. Yo empecé a trabajar prácticamente a la semana siguiente de lo que defendí mi proyecto de grado. Ya teníamos la empresa 2 años antes, pero como que la habíamos congelado un poco. Y empecé a trabajar. Traté de especializarme lo más que pude en un área determinada y cuando yo volví, hicieron una solicitud justamente para docentes en el área. Como yo en ese momento estábamos empezando, digamos, a trabajar con la empresa, se me ocurrió que era buena idea tener un diplomado en educación porque la gente suele decirlo y yo también lo pensé de esa forma. Dije, bueno, pues si tengo mi trabajo, ser docente me va a dar unos pesos extra, no es mucho trabajo, es fácil en teoría y me metí al diplomado. Y después de terminar el diplomado me presenté a la solicitud y obtuve una asignatura, me asignaron una asignatura. Y me di cuenta que no tenía ni la más mínima pista, ¿sí? El que crea que dar docencia en la universidad es fácil, realmente tiene que arrepentirse. Y yo tengo muchos colegas que dicen, no, cualquier rato voy a hacer mi diplomado en educación porque así en mi tiempo libre puedo dar cátedra. Y no es así. Es mucho tiempo, hay mucha preparación. Uno tiene que realmente tener un nivel de dominio bastante alto de lo que está dictando, porque si no... yo considero que es muy difícil dictar una asignatura que uno no sabe. No sé realmente cómo será no saber lo que uno está enseñando. Y con los años uno se va dando cuenta, ¿no? de cómo trabajar en el ámbito de la docencia y es interesante porque mi mamá es maestra pero de kinder. Entonces estamos como que en los lados opuestos del sub y baja, ¿no? Ella de kinder, yo de la universidad. Entonces
alguna vez en el almuerzo que cuando visito a mis papás, ahí conversamos sobre el tema de la educación y cómo se comportan nuestros estudiantes. Parecido. Pero notamos en realidad que lo que más importa, creo yo, y por lo menos eso es lo que yo percibo, es tener una relación, digamos, de respeto mutuo con los estudiantes. Porque más allá de todo el conocimiento que uno pueda saber o de las técnicas que utiliza, si no tiene un respeto de y hacia sus estudiantes, creo que no va a funcionar bien. Entonces, se requiere una vocación. Uno necesita paciencia y de hecho todos los estudiantes saben que cuando se paran frente a la pizarra, ellos mismos sufren de pánico, no meten las manos a los bolsillos, se agarran las manos, empiezan a sudar y uno de docente ya se le pasa. De hecho, es lo más normal entrar a un aula con 30 personas que uno no conoce y empezar a hablarles de algo y tratar por lo menos de sonar como si fuésemos conocidos o de alguna forma familiar, digamos, para ellos. Que no sientan que los están juzgando, digamos, como en una entrevista, digamos así, ¿no? Sino que sientan que están en un lugar donde están recibiendo información, están participando con sus compañeros, algo así. Eso es lo que uno intenta, ¿no? Y bueno, yo creo que nadie de mi familia hubiese pensado que iba a terminar dando clases en la universidad. Por lo menos mi hermano, cuando me preguntaba algo de matemáticas, yo era pésimo para explicarle porque creo que uno necesita también un nivel de madurez. Cuando no lo tiene, pues cree que las personas entienden a la primera, nunca pregunta, ¿no? Si tienes alguna duda o has entendido esto. Y eso es algo que se da con el tiempo, ¿no? Tratar de entender y que va cambiando también. Entonces, es una experiencia bien bonita, pero no es recomendable para cualquiera. Uno tiene que pensar bien si quiere realmente dar clases en una universidad. Y con respecto a ser docente, igual, Inge, ¿cuál podría ser la anécdota más graciosa que ha tenido así al dar clases, usted ya sea virtual o presencial? No sé. No, es un poco complicado, a ver. Es que no sé realmente de alguna experiencia graciosa. A ver, algo que me pueda acordar. Alguien perdió su cámara en pijama. No, por ejemplo, yo me acuerdo, a ver, dos cosas que sí me causaban un poco de gracia, ¿no? Alguna vez que yo para llegar, antes pasar clases temprano, a las 7:30 algún semestre, lunes. Entonces, tenía como que hemos hablado de eso con dirección, por eso me han cambiado los horarios un poquito más adelante, ¿no? Pero recuerdo alguna vez haber tenido que tomar varias movilidades para llegar a la universidad, porque estaba corriendo realmente, no estaba corriendo para llegar ahora. Y recuerdo estar por el teatro al aire libre, más o menos tratando de tomar un trufi hacia Obrajes para llegar temprano en la mañana y que todo estaba lleno y yo estaba contra reloj, ya debería llegar. Y subí un trufi, el trufi avanzó y yo estaba tranquilo porque iba a poder llegar a clases y llegué casi a la esquina y me acuerdo que vi a uno de mis estudiantes que en 10 minutos tenía que estar en mi clase, estaba con pijama paseando a su perro. Pero, bueno, o sea, pero era un pijama completo, o sea, hasta gorro tenía, ¿no? Pero me llamó mucho la atención porque mientras yo corría para llegar a toda costa a dar la clase a las 7:30 de la mañana, esta persona, bueno, estaba en pijama y obviamente llegaba tarde diciendo, no, es que no había movilidad, no era eso. Lo que pasa es que había que sacar a pasear al perro en pijama, ¿no? Eso me causó un poco de gracia. Ya lo cuento semestres después para que nadie sepa quién es, ¿no? Pero yo sí me acuerdo. Y otra cosa que me llamó la atención, por ejemplo, me acuerdo alguna vez haber escrito unas ecuaciones en la pizarra y me acuerdo que había un estudiante que no sacaba el resultado y me preguntaba y me decía, es que no entiendo la ecuación. Y le decía, ¿qué no entiendes? Son multiplicaciones, divisiones, ¿qué te está costando? Y me decía, no, es que no la entiendo. Y la veía y me acuerdo que me dijo, lo que pasa es que no entiendo qué es ese 2 en romano. Yo veía la pizarra y no encontraba el 2 en romano hasta que los estudiantes empezaron a reír el resto, ¿no? Yo, ¿de qué están riendo? ¿Cuál es el 2 en romano? Había sido una letra pi que era pi, pero había escrito la pestañita muy arriba. Entonces alguien creía que abajo era un 2 romano y que lo había escrito mal. Entonces, no sé, ese tipo de cosas así medias ñoñas, ¿no? Que a los ingenieros creo que nos da risa, eso me da risa. Pasándonos al otro lado, y tal vez es una pregunta medio peligrosa, más que todo para los que están viendo, ¿cuál sería la experiencia más fea o
como que algo que no le gustó, desagradable con algún alumno o en una clase. Algo que a mí personalmente no me gusta y que tampoco por eso, digamos, voy a tener, como que no voy a tener una mala relación, digamos, con el estudiante es... a ver, lo voy a explicar así. Sí, me acuerdo alguna vez haber hecho un examen, sí, teníamos que hacer un examen y tuve un problema de copia. Entonces, eso es algo que no me gusta. Sí, yo desde que estoy en el colegio tenía la idea, siempre he sido muy temeroso, digamos, de la ley, ¿no? Entonces, cuando estás en colegio, la única ley es tu profesor que te pille con chanchullo o con alguna cosa. Entonces, uno tomaba su examen así. Y yo no quería que nadie vea lo que estaba haciendo, porque tampoco estaba seguro. Incluso me acuerdo de mis compañeros que culpaban a uno por haber hecho algo mal y que ellos se han copiado. Entonces, por mi culpa, ellos han reprobado. Eso es falso, ¿no? Ellos se han copiado por voluntad propia. Pero en la universidad creo que es bastante dañino el tema de la copia y el plagio, porque a fin de cuentas los estudiantes tienen que trabajar para construirse a ellos mismos. Y el problema que tuve en realidad, y eso ha generado, digamos, todo el tema de los plagios acá en la carrera, era que yo tenía esa política, ¿no? Desde siempre que dicté clases. Si yo pillaba a alguien que estaba copiando un examen, yo le quitaba el examen y era hasta el siguiente semestre. No era así, ojo en el examen y menos 5 puntos, digamos, sino era literalmente ponerle 0 en todo lo que le quede hasta que no pueda habilitar y no pueda aprobar. Y eso yo lo hablé con dirección y claro, alguna vez, bueno, el anterior director me dijo que tal vez no era tan buena idea, digamos, pero con el tiempo creo que se ha normalizado, ¿no? Ahora, más allá del tema del plagio, yo tuve este problema con como 6 estudiantes, un mismo semestre, en un mismo examen. Entonces, fue un tema muy, como que muy fuerte, ¿no? Lo que hice fue, los reuní a todos y les dije, a ver, ustedes se han copiado. Y me decían, no, ustedes se han copiado. No nos hemos copiado, que no hemos hecho, cada quien ha hecho. No, he puesto sus exámenes en sobrepuesto. Eran lo mismo, exactamente. Y los enfrenté tanto que al final me tuvieron que confesar nomás que habían copiado. Perfecto. Entonces nos vemos al siguiente semestre y claro, los estudiantes a nivel estudiante están conformes, digamos, con eso porque no les queda otra. Esa es una mala experiencia para mí, es mala para ellos, pero lo que vino después era peor porque tuve una llamada de uno de los papás. Y creo que ahí, por ejemplo, para mí ya se pone un poco más complicado. No tengo problema con que me llame un papá, alguna vez me ha llamado, me ha dicho, mi hija tenía un problema con la plataforma. Por ejemplo, entonces yo no sabía qué hacer, era nueva también la plataforma para mí en ese momento, entonces acudimos a sistemas y se hizo todo un tema para ver qué se podía hacer y creo que ayudó a mejorar. Entonces no tengo problema con que me llame un papá. El problema es de que me llamó y me dijo que si no había sido muy drástico con los estudiantes, pero yo les había advertido todo el semestre, literalmente, o sea, desde el primer día, el que copie lo voy a reprobar, el que copie lo voy a reprobar, y así. Y para que alguien me diga que si no estoy siendo muy drástico. Personalmente considero que toda la educación se basa en que los estudiantes sean honestos. Si no son honestos ustedes, entonces a nosotros ¿qué nos queda, no? Acá en la universidad se supone que estamos formando no solo profesionales, sino seres humanos. Y bueno, si no podemos por lo menos empujarlos a que sean honestos con ustedes mismos, con lo que a ustedes les importa, entonces es bien complicado. Yo entiendo a los papás. Claro, ellos al fin de cuentas son ellos los que pagan. La universidad no es necesariamente barata. Y las realidades de todos son diferentes, pero creo que tenemos que aceptarlas de esa forma. Yo de estudiante nunca hubiese pensado, digamos, hacer algo que pudiese poner en riesgo la integridad, digamos, de mis calificaciones porque yo quería, en realidad mi objetivo era regresar por excelencia, pero no pude hacerlo en realidad por bajas notas, digamos. O sea, sí me alcanzaba el promedio, pero tenía una que era menos de 70 o de 60 creo que es, y por eso no pude regresar de excelencia, pero ese era mi objetivo. Entonces no quería afectar a eso y no sé cómo, muchos estudiantes se animan, digamos, a intentar este tipo de cosas. Ahora que estamos otra vez en la presencialidad habrá que ver, pero eso es algo que sí me afecta un poco. Me hace renegar, mi esposa sabe, ¿no? Entonces me pongo un poco ya quisquilloso, como si fuese algo muy personal, como si me hubiesen hecho algo a mí, ¿no? Y bueno, probablemente no lo tomo de la mejor forma, pero así lo siento. Claro. ¿Y usted qué destaca del recorrido que tuvo usted en la universidad como estudiante ya no como docente? ¿Algún momento te refieres? Sí, o sea,
¿cómo sería todo el proceso que usted ha llevado hasta salir profesional? Yo creo que el proceso ha sido muy ameno. Creo que esa sería la mejor forma de explicarlo porque realmente es importante, creo yo, encontrarse, por ejemplo, con las instalaciones de la universidad y estar aquí presente con otros estudiantes cuando uno está estudiando porque, no sé, de esa forma uno vive, digamos, esa vida universitaria, ¿no? Entonces, tener un aula donde tengamos un asiento cómodo, tengamos una mesa para trabajar o un laboratorio de computación, ese tipo de cosas creo que ayudan a que uno se sienta constantemente motivado. Y bueno, desde el comienzo acá en la universidad más bien yo me he sentido de esa forma, sentía que todo lo que en realidad mis papás estaban invirtiendo para que yo tenga la educación que ellos querían y que yo también estaba buscando en ese momento, pues valía la pena. Y a pesar de que teníamos en ese momento algunas falencias, la carrera constantemente ha crecido, ¿no? Y ya para cuando yo estaba ya terminando la carrera o a punto de defender mi proyecto, pues creo que era diferente, digamos, la experiencia versus cuando había ingresado. Ya tenía ahí mi grupo de compañeros, todos nos conocíamos, éramos pocos, no era como ahora. En un curso teníamos 6, 7 personas máximo, esa era mi promoción, digamos, ¿no? Entonces, no todos defendimos el mismo semestre el proyecto, pero era como que un acompañamiento de muchos, creo que éramos como 40 cuando entramos y terminamos 7, ¿no? Entonces, no sé, creo que son muchas experiencias las que uno atraviesa cuando está en la universidad desde que empieza, y seguramente con ustedes es igual. Ustedes son bachilleres totalmente diferentes a mí y a mi generación. No les voy a decir que no teníamos celulares, digamos, no soy tan mayor, pero creo que no era tan importante, digamos, estar conectados todo el tiempo en ese momento. Entonces era más importante o más relevante para nosotros esa interacción presencial, si quieren, porque no había otra. Y la universidad nos daba ese espacio. Entonces, creo que eso podría resaltar, ¿no? Es algo que podría destacar, que es todo el trayecto de la universidad y cómo uno va creciendo realmente como estudiante, ¿no? Desde algo muy básico hasta ya un proyectista, por ejemplo. ¿Qué parte de lo que es la carrera considera que es la más pesada, más que todo para los estudiantes, para usted, y tal vez es algo que se repite en nuestra generación? ¿Pesada como a nivel asignaturas, por ejemplo, algo así? Claro. Realmente no lo sé. Yo creo que la mayor parte de los estudiantes tienen problemas con las asignaturas, digamos, básicas, que las llevan todos, ¿no? Entonces es diferente. No son asignaturas de carrera como tal, que desarrollan competencias específicas y profesionales, por ejemplo, cálculo, ¿cierto? Bueno, los varios cálculos, físicas que hay, y creo que muchos estudiantes ahí se dan cuenta de que la van a tener un poco más difícil, digamos. Todo depende de la formación de colegio que hayan tenido y de cómo se van preparando a lo largo de la universidad. Por ejemplo, cuando llegan acá a ecuaciones diferenciales, que ya es matemáticas bastante avanzadas, digamos, que no todos las ven, y resolver esos ejercicios creo que tiende a ser un poco pesado, pero al mismo tiempo es sumamente gratificante porque uno puede hacerlo, ¿no? O sea, no es que uno va por la calle presumiéndole a la gente que puedo resolver ecuaciones diferenciales y tú no, pero uno siente de cierta forma una gratificación, creo, por hacer algo así, por ser capaz de hacerlo. Y cuando ve las implicaciones, por ejemplo, de esas asignaturas básicas en materias de control y otros recién, o sea, es como que entiende por qué se ha esforzado en hacer eso. Entonces, puede ser que eso sea algo que muy al comienzo, digamos, de la carrera agobie un poco a los estudiantes, pero lo que tienen que saber es de que una que lo superan, realmente lo que han hecho se les va a quedar para siempre. Yo hace años que no resuelvo, por ejemplo, integrales, ese tipo de cosas, pero para un curso, hace un año, una cosa así, tuve que revisar unos proyectos que tenían unos cálculos complicados. Y rápidamente vino a mi cabeza, porque lo que uno aprende, digamos como que lo deja tapado en su cabeza, pero no se lo olvida. ¿Y cuál es la cualidad más destacable que tendría que tener, ya sea un docente o un profesional? Hay muchas cualidades que creo que hacen a un buen profesional. El docente es también un profesional. Y creo que la más importante siempre y en todos los casos, desde mi perspectiva, tendría que ser la capacidad y voluntad que tiene una persona para aprender.
¿no? Porque cuando uno sale de la universidad, hay dos tipos de personas. Hay unos que creen que lo saben todo de su carrera porque han terminado y hay otros que dicen yo no sé nada porque nunca he hecho, nunca me han reñido por hacer esto bien o mal o lo que sea. Entonces uno tiene que estar como que al medio. Uno tiene que decir, bueno, yo sé, pero al mismo tiempo tengo que asimilar todo lo nuevo. Entonces, si, no sé, me invento, una persona sale de la universidad acá de mecatrónica y va a trabajar a una empresa que instala sistemas de aire acondicionado, digamos. Puede parecer algo distante, digamos, de lo que era la carrera, y puede que lo sea, pero tenemos los conocimientos acá. Pero nadie te ha enseñado a instalar un aire acondicionado en la universidad. Entonces, uno tiene que estar al medio, tiene que decir, yo sé de estas cosas y al mismo tiempo tengo que aprender. Y bueno, ese es una, creo, de las cualidades más importantes de un profesional de cualquier área. Y por otro lado, estar muy dispuesto a escuchar a otras personas a pesar de que se equivoquen. Cuando uno sale de la universidad, casi siempre se va a enfrentar a algo que se llama un choque generacional. Eso que significa que el joven, digamos, de 23 años, 22 años, no sé a qué edad egrese, digamos, 25 años, quiere trabajar en una empresa y sus colegas van a ser personas, digamos, de 30, 40 años quizás, que ya tienen más experiencia. Pero hay cosas que uno sabe y las sabe, y cómo hago que me escuchen estas personas que saben más que yo, que tienen más experiencia, ¿no? Entonces creo que es una cualidad también importante tener esa habilidad de comunicación. Yo me acuerdo alguna vez haberme, entre comillas, peleado con una persona que tenía mucha más experiencia que yo porque quería medir la impedancia de una bobina con un tester en apagado. Claro, yo le decía, no tiene sentido, porque la impedancia se calcula en función de... claro, le describía en ese momento, yo tenía en la cabeza toda la teoría, y él me decía, no, yo lo hago así. Y claro, daba el resultado, veíamos el manual y era otra cosa, y él decía, no, hay que sacar estas bobinas, está mal, y yo le decía, no es así. Y hemos tenido como que una discusión, y él sabía que iba a ganar, él. ¿Por qué? Porque él tenía más experiencia, yo no era nada a su lado en ese momento. Entonces, llegado el momento, no había nada que hacer, yo le dije, mira, es así, y funcionó. No, pero ¿por qué? No es que yo lo sabía todo, sino que yo sabía eso, y lo único que me faltaba era hacerle entender a esta persona, y más bien lo he logrado, y creo que por eso hemos podido avanzar con ese proyecto, digamos. Pero esas son dos cualidades muy importantes que todos van a necesitar, específicamente en la parte de mecatrónica. ¿Cuál sería más que todo su consejo para las personas que están o por entrar a una pasantía o ya saliendo de la universidad y entrando a lo que sería el campo laboral? Creo que lo más importante cuando alguien empieza ya su vida profesional es apuntar alto, pero de forma realista, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si voy digamos, un estudiante recién egresado, acaba de defender su proyecto de grado, dice, bueno, yo tenía 99 en mi proyecto de grado, digamos, o 100, he hecho un muy buen trabajo, así que voy a una empresa y quiero que me paguen 14,000 bolivianos. Entonces, es un poco complicado, las empresas se van a alejar un poco de este tipo de personas y van a aceptar en realidad las personas que quieran ganar pues los 2,360, creo que es el salario básico mínimo. Y uno a veces dice, bueno, yo como ingeniero no quiero ganar el mínimo. Y los dos lados tienen sus argumentos, pero yo creo que cuando uno empieza es como todo, tiene que empezar por abajo, ¿no? Y a medida que uno va creciendo en su vida profesional, pues va asumiendo nuevos retos, va demostrando también nuevas capacidades y habilidades, hasta volverse una persona indispensable en una empresa, y realmente un profesional debería ser capaz de ganar lo que quiere, pero de forma madura. Yo no puedo salir y ser vamos a decir, un chiquillo, ¿cierto?, que quiere ganar más que el gerente general de una empresa, ¿sí? Porque también hay que entender de que la industria en Bolivia tiene una situación compleja constantemente, y en toda Latinoamérica es así. Y decir, bueno, yo voy a ganar tal cantidad de dinero y si no voy a trabajar. Eso significa que nunca vas a ganar esa cantidad de dinero, porque nadie te va a pagar eso si no tienes la experiencia, si no has trabajado realmente y si no has sufrido, digamos, si no has pagado el famoso derecho de piso, ¿no? Yo les cuento a mis estudiantes, y justamente creo que ustedes, ¿no? Una de las primeras cosas que me pusieron a hacer en mi primer trabajo era cortar barras de acero. Y claro, uno dice, ¿por qué? He estudiado tantos años
para estar con una sierra mecánica cortando, ¿sí? Pero esas piezas después las teníamos que programar en una máquina y teníamos que trabajar, entonces yo estaba constantemente aprendiendo, yo no me di cuenta de que en ese momento no sabía agarrar la sierra, y cuando terminé todo el proceso ya podía fabricar piezas desde eso hasta algo exageradamente complicado. Entonces, eso, ¿no? Tratar de apuntar alto, pero de una manera realista. O sea, saber cuál es el límite cuando uno es recién está empezando, mejor dicho, y tratar de mejorar en el tiempo. Eso sí, todo el mundo quiere ganar más dinero y considero que eso es adecuado, es una ambición correcta el ganar dinero de forma honesta, así que eso, seguir creciendo y nunca terminar de estudiar, digamos, o de aprender. Claro. ¿Y cómo sintió esa transición de estar en la universidad y de la nada estar trabajando? Creo que a eso todos le tenemos miedo. Sí, es un poco pesado. En mi caso fue muy particular porque yo terminé mi proyecto de grado, lo defendí, a la siguiente semana ya estaba trabajando en otro país. Entonces era otro asunto porque literalmente me encontraba, por lo menos por una semana, estaba totalmente solo en un país que no conocía. Y de hecho en una ciudad muy grande que es la ciudad de Lima, en Perú, que la verdad, o sea, yo nunca había salido del país en ese momento. Y me voló la cabeza porque era otro mundo, digamos, para mí, y el hecho de tener que llegar 8 de la mañana a la oficina, a desayunar en la oficina, literalmente. Y no sé, te cambia mucho, ¿no? Este es el gerente comercial, él es el gerente técnico, él te va a asesorar, es el jefe de tal, entonces uno empieza a ser parte, digamos, de una jerarquía y eso creo que afecta, digamos, mucho a las personas cuando están empezando. Así que está bien, creo, tenerle miedo, el miedo que mencionas, está bien, es lógico y es correcto. Lo que es incorrecto es dejarse llevar por ese miedo, porque yo he conocido personas que le tienen miedo a la vida profesional. Y hay dos formas de asumirlo. La primera es seguir estudiando, y eso es correcto, es perfectamente válido, ¿sí? Incluso que toda tu vida sea una vida académica puede ser lógico y perfectamente correcto, pero yo he conocido personas que, por ejemplo, han empezado a estudiar directamente, han terminado la carrera o alguna carrera, no necesariamente mecatrónica, y querían seguir estudiando, pero otras cosas. Entonces, como que ahora voy a estudiar inglés. Ok, está bien, es bueno saber inglés, pero no lo terminan. Ahora no, es que quiero aprender Aymara porque quiero ser servidor público. Ya, perfecto, pero no terminan. No, ahora me voy a dedicar, voy a aprender, no sé, fútbol, esgrima, lo que sea, pero es como que no quieren enfrentarse a ese hecho, porque lo más probable es que fracasen. Todos fracasamos al comienzo. Y una vez que aprendemos por qué, es cuando empezamos a ganar. Y algo que tal vez muchas personas no saben, ¿cómo se empieza? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cómo se busca el trabajo? Creo que para cada persona va a ser diferente. En mi época, por lo menos, era impensable abrir un periódico y encontrar, se busca ingeniero mecatrónico, por ejemplo, o que sepa tal cosa de la rama mecatrónica, pero eso ha cambiado muchísimo. Hoy en día, por ejemplo, acá en dirección, constantemente en los grupos de WhatsApp de exalumnos se publican convocatorias para ingenieros mecánicos, mecatrónicos, electrónicos y también de sistemas y software, que son trabajos que nosotros podemos realizar. Entonces, estar atentos, creo que eso es muy importante, estar muy atento, ¿no? a cualquier oportunidad que haya, incluso en Facebook, el periódico. Cualquier herramienta que les sirva para comunicarse, pues les va a servir. Pero tampoco está mal ir y tocar puertas, ¿no? Yo literalmente he conocido a algunos estudiantes que me han dicho, yo fui a tal empresa y le dejé al portero así mi currículum. Le dije, por favor, a algún gerente de producción, a quien sea, déjele, y le han llamado. O sea, yo en mi cabeza ese rato decía, no te van a llamar, tal vez el portero lo ha votado, pero le llamaron y esa persona empezó a trabajar en esa empresa, ¿no? No puedo otra vez volver a lo anterior y decir, ahora está ganando 25,000, no sé cuánto estará ganando, ¿sí? Probablemente en ese momento ganaba lo mínimo, tal vez ya no está en esa empresa, pero dar el primer paso, y eso saben, es lo más difícil del mundo, es lo más complicado. Una vez uno ya lo da, pues se tiene que dejar llevar, así que eso, tratar de mover los hilos que uno tenga. También es interesante que incluso los amigos, ¿no? No digo hay que tener amigos poderosos, digamos. Creo que eso se da y no se da, depende, ¿no? Pero preguntarles a los amigos si es que conocen a alguien, si es que necesitan algo, empezar con algo pequeño
si quieren también incursionar en la parte de la docencia, pues estudien, hay que seguir estudiando para ser docente. Estudien y pregunten y vean qué se puede hacer, ¿no? Después ya los van a estar llamando. Es extraño darse cuenta que alguien de quien nunca uno ha escuchado le llama y hasta conoce su currículum, porque ya se empiezan a mover las cosas después solas de alguna manera. Claro. ¿Y su momento favorito en la universidad, Inge, como tal? Mientras era estudiante, Sí, exacto. salir. Creo que es la culminación, ¿no? O sea, es todo un acto y ustedes lo van a vivir porque uno defiende su proyecto de grado, ya ha defendido varias veces, le han hecho observaciones, ha sufrido tanto con sus compañeros y todo, y llega a ese punto en el que, bueno, uno le dicen, ingeniero, venga a firmar su acta, ¿no? Y tus papás se ponen a llorar. Es un momento, creo, importante, ¿no? Y al final es lo que uno está buscando. Nadie entra a la universidad para quedarse años y años y años y años. Nadie lo hace de esa forma, ¿no? ¿Qué haces para vivir? Soy estudiante. Eso no se puede, ¿cierto? Entonces, creo que ese es el momento que todos estamos buscando cuando vamos a estudiar. Terminar la carrera, pero obviamente terminarla bien. No digo salirse, sino terminar. Debe ser un poco complicado. Bueno, se me ocurre dentro de lo que es el proyecto de grado, ¿cuál es el punto más importante o el más difícil de pasar? Encontrar un proyecto. Sí, creo que a medida que van pasando los años, noto por lo menos que la mayor parte de los estudiantes tienen ciertos problemas para identificar correctamente un tema que sea válido o que sea adecuado para hacer un proyecto de grado. Y eso acá los docentes lo saben, se les da la ayuda correspondiente para que lo encuentren, pero creo que el error más grande, y siempre se los digo, es creer que pueden hacer un proyecto pensando exclusivamente en el proyecto. Es decir, yo quiero construir, me invento una mesa de este tipo, y si le pregunto por qué, pues no sé, ya estaré viendo qué hago con la mesa, pero yo quiero hacer la mesa. Y ese es un problema que surge inclusive en el ámbito profesional. Entonces, a los que están haciendo su proyecto de grado, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que identificar problemas. Eso es lo más importante. Identificar un problema que sea pertinente en cualquier área. Puede ser incluso áreas industriales, de investigación, desarrollo, o incluso un problema cotidiano que tengan en su casa, porque de ahí salen las buenas ideas. Y que propongan proyectos que pueden resolver estos problemas, aunque sea de forma parcial, porque nadie dijo, ok, vamos a fabricar un automóvil a gasolina cuando no había ni carretas, ¿cierto? Se han hecho las carretas, se han hecho, no sé, las bicicletas, lo que sea, y se ha llegado a hacer el automóvil. Entonces, una idea tiene que ser así, tiene que ser una respuesta a una necesidad que alguien en algún lugar tenga, y si hacen eso, si identifican un problema, se van a dar cuenta que todo lo demás es fácil. Requiere tiempo, pero es fácil. Lo difícil es tener la solución y no entender el problema. Claro. Y más que todo, dentro de lo que es su empresa, ¿cómo surgió la idea, la iniciativa de empezar la empresa? En realidad, mi esposa, bueno, que en ese momento no era mi esposa, tenía eso en su cabeza, ¿no? De que ella quería ser empresaria, ella quería hacer empresa. Yo nunca lo había pensado siquiera. Pero, como les comentaba, empezamos a comunicarnos por las circunstancias que se dieron con algunas personas, algunas empresas del extranjero, y surgió la oportunidad, ¿no? de empezar a vender algunos productos acá y que requerían, digamos, de un conocimiento en el área de la mecatrónica, específicamente en la parte mecánica, en la parte de robótica, y que yo como que tenía, pero al mismo tiempo no, porque no tenía una cercanía a los equipos. Entonces nos animamos y me acuerdo que preguntamos, ¿no? Preguntamos a un docente acá, que justamente hace unos años, hasta hace un tiempo, no sé si ya habrá pasado un año, era el rector nacional. Y él era mi profesor de desarrollo del espíritu emprendedor. Ya no me acuerdo específicamente cómo se llamaba la asignatura. Pero la idea era que él me dijo, pero abre la empresa, no es difícil abrir empresa. Y no, empezamos con eso y la congelamos, porque sí me di cuenta de que no era fácil estudiar y trabajar. Entonces, el día que terminé, me fui a trabajar a Perú y era parte, digamos, de lo que hacemos hoy en la empresa. Entonces, no sé cómo yo me animé, pero era la idea de mi esposa. Perfecto, ingeniero. Un gusto tenerlo con nosotros en este podcast. Esperamos poder
compartir más adelante en otro capítulo con usted. Y la verdad es que creo que tal vez les va a servir a muchos de ustedes la experiencia del ingeniero, ¿no? Porque es otra vista la de la que nosotros tenemos como estudiantes ahora. Entonces, muchísimas gracias, Inge, nuevamente, y esperamos contar con su presencia en otro podcast. Claro, gracias.